Hola, ¿cómo andan? En este episodio va a ser la continuación y el último, creo yo, de qué hacer en una situación en que una computadora está rota. Acá es muy importante que ya hagamos los pasos anteriores solamente. Plantear el problema desde a ver por qué podría llegar a fallar, después probar esa teoría, podríamos decir, y testear todos los componentes hasta localizar lo que está mal. Dependiendo del error o lo que esté roto, vamos a tener que elegir una u otra cosa. Y en este capítulo vamos a hablar de eso, cuál es la mejor opción para elegir. Hablando de este caso en concreto que me pasó a mí, que como saben, los dos slots principales, podríamos decir, o del lado izquierdo, no funcionaban bien. En este caso yo me atrevería a reparar la mother, o a intentarlo al menos, porque como mucho podemos llegar a deshabilitar o romperlos de todo, pero tenemos los otros slots andando. La mother en todo caso sigue funcionando, esos slots de RAM no. Si quiero puedo armar una computadora con eso y puedo ponerle un procesador, no sé, medio bueno y usar los otros slots, y la PC funcionaría igual, salvo por esos dos slots. En este caso no veo tanto un problema. Por ejemplo, si tendría que cambiar la mother, yo no creo que lo haga. Capaz que podría comprar otra mejor o ver otras opciones. Igual no creo que valga la pena en este caso cambiar la mother solamente porque no funcionan dos slots, a menos de que usemos 4 módulos de RAM. Igualmente, aunque usemos 4, yo creo que podemos vender en última instancia las memorias RAM que tenemos y comprar 2 más grandes. Podríamos hacer eso para no tener que cambiar toda la mother. No veo algo tan necesario por una falla mínima, podríamos decir. En cambio, ¿qué pasa si un procesador está roto o quemado? ¿O qué pasa si los módulos de RAM o la mother? La mother yo creo que es algo complejo porque todos los componentes se conectan a ella. Y si cambiamos de mother, seguramente tengamos que cambiar el resto de componentes. Tiene que ir todo a la mano. Lo que quiero decir es que no podemos comprar una mother AM4 de las últimas y ponerle el resto de cosas viejas. No se puede. Por eso yo creo que la mother es algo crítico. O que si la mother está rota, plantearnos o que tengamos más posibilidades de cambiar todo directamente. Nos va a salir más barato y va a convenirnos más. En cambio, si el procesador por ejemplo estuviera roto, habría que ver qué procesador es. Por ejemplo, si es un i3 o no sé, un Celeron o un Pentium, algo gama baja, capaz que podríamos aprovechar la situación para comprar otro mejor o para actualizar la PC, porque si lo quisiéramos hacer tendríamos que cambiarlo igualmente. Así que yo creo que sería una buena oportunidad para mejorar la PC. Esto si el procesador está roto. Si los módulos de RAM, por ejemplo, si hay una RAM quemada o algo, la verdad yo no creo que valga la pena tirar nada ni cambiar nada. Simplemente cambiar la memoria RAM rota por otra nueva, porque no es algo muy caro y no es que sea algo muy complicado o que nos va a perjudicar en otras cosas. Es un módulo de RAM. Yo creo que es más que lógico que cambiarlo va a ser lo mejor. Ahora, si por ejemplo la placa de video es la quemada, acá estamos como en el procesador. Dependiendo de si es gama baja, gama media o gama alta, dependiendo de qué gama es, nos va a convenir capaz que actualizar. Si era una gama baja, y capaz podemos aprovechar y cambiar el procesador de paso y la placa de video y mejorar la PC. En cambio, ¿qué pasa si es algo de gama alta? Por ejemplo, una 2060, una 1650, una 1060, no sé, Super. Algo así un poco más caro, que ya pasa cierto rango de plata, de dinero, y capaz que conviene cambiarlo. O capaz que podríamos aprovechar esta situación para hacer algunos otros cambios. Por ejemplo, si tenemos una mother ITX o micro ATX, que hay algunas micro ATX que son bastante chiquitas, y no sé, un procesador medio bueno y no sé, bastante memoria RAM y se quemó la placa de video, y capaz que podríamos aprovecharlo para hacer una PC ITX, ya que la placa de video se quemó. Podríamos aprovechar y comprar por ejemplo una placa de video ITX o chiquita de un ventilador y hacer una PC así. Podríamos aprovecharlo para hacer alguna reforma. Estos son casos más o menos fáciles, pero hay muchos casos que son complicados de elegir, que tenemos muchas opciones.
¿Qué pasa si tenemos un procesador gama alta, por ejemplo un i7 o un i5 del que sea, y tenemos mucha memoria RAM buena y una placa de video bastante buena y se quema la mother? En este caso yo creo que la mejor opción es cambiar la mother, porque tenemos componentes de gama alta. Por ejemplo, si se quemó una mother de gama alta, capaz que podríamos comprar una gama baja para salir del paso y no gastar mucho dinero. Ahora vamos a poner un ejemplo un tanto difícil. Una vez me pasó que los puertos SATA donde se conectan los discos duros estaban rotos. No sé por qué, no sé qué pasó, pero no andaba ninguno. Acá, dependiendo de la mother, por ejemplo, si es una mother moderna, tenemos el puerto M.2, que se puede poner un SSD. Pero en las mothers viejas no se puede hacer mucho. En ese caso específico, yo cambié la mother directamente, pero tenía otras opciones obviamente. Una de esas opciones que le comenté al cliente si lo quería hacer, para no cambiar todo, podría comprar un SSD, o hay adaptadores que son bastante difíciles de conseguir sinceramente, que pueden transformar el PCI por 4 o por 8, o no sé, el PCI Express de la placa de video, en puertos SATA, en no sé, puertos M.2 y ese tipo de cosas. Estas tecnologías o aparatos existen y es una realidad. Esto lo podemos usar o lo pudiéramos llegar a considerar en ciertos casos como este. El cliente al final decidió cambiar la mother porque iba a ser como lo más longevo, porque por ejemplo si compramos un SSD PCI Express y lo vamos a usar solamente en esa computadora, no es algo muy útil que podríamos sacarlo y usarlo en otra computadora futura. Estas opciones se las comenté al cliente, que había adaptadores, que podía ponerle un SSD como para salir del paso, que podía cambiar la mother directamente, y al final se decantó por la mother porque la diferencia de dinero no era mucho y la verdad capaz que podríamos haber tenido problemas con el tema de los adaptadores y todo eso porque no es nativo. En estas situaciones complicadas donde los casos ya se complican bastante, como el tema de los SATAs, tener experiencia previa o conocer bastante bien el mercado del PC nos va a dar una buena mano o nos va a abrir puertas a otras opciones que capaz que podemos encontrar una bastante buena. Por esta razón yo creo que informarse, buscar información, ser autodidacta es bastante importante, porque imaginen que yo no sabía la existencia de los adaptadores o de los SSDs, eso de PCI Express. La única opción era cambiar la mother, cuando en realidad tenía otras opciones y capaz que iba a ser mejor opción o capaz que era lo que quería el cliente. Yo creo que mientras más opciones le demos al cliente y mejor le expliquemos todo, lo vamos a estar ayudando o guiando a tomar la mejor decisión. Es muy posible que la causa del problema sean otros componentes, que en este caso no los testeé y no los vi tanto, no los dije tanto, que creo que serían bastante fácil de localizar y de tomar una buena decisión. Por ejemplo, si la fuente está fallando o tiene algunos conectores que no funcionan bien, puede ser que cause que la computadora se apague de repente, que se reinicie sola, que a veces prenda, a veces no, que por ejemplo la placa de video deje de andar, pero es porque se rompió el cable que le lleva la corriente a la placa de video, no porque la placa de video esté rota. Esto es bastante fácil de detectar, como les dije antes, salvo capaz que cuando se reinicia sola y ese tipo de cosas, porque pueden ser varias las causas, pero la fuente por lo general yo recomiendo siempre usar una nueva o una que sabemos que funciona, que la dejemos aparte para hacer testeos, justamente porque en algunos casos es bastante complicado encontrar la causa del problema porque es la fuente, pero se camufla muy bien a veces, la mayoría de veces no. Si por ejemplo la fuente no anduviese o tuviera algún problema, la única solución es cambiar la fuente y comprar una nueva. Esto es algo lógico, creo yo. No es que tengamos muchas opciones. La podemos intentar reparar, sí, pero no es muy recomendable reparar las fuentes, salvo que sea un capacitor o algo así y tengamos experiencia. Se pone complicada la cosa cuando cambiar un componente implica cambiar el resto, por ejemplo la mother, el procesador, la memoria RAM, la fuente de la misma en todos los casos. Por eso yo creo que es muy fácil de tomar la decisión, la cambiamos y listo. Bueno, resumiendo un poco, lo que yo recomiendo para tomar la mejor decisión, si cambiar el componente o si cambiar todo o qué hacer,
es tener en cuenta qué gama es. Si es gama muy baja o gama baja, podríamos aprovechar para actualizarlo, o si es gama muy alta, por otro lado, capaz que nos sale más rentable cambiar el componente dañado y punto. También tenemos que tener en cuenta el tiempo o la longevidad que puede tener cada componente. Por ejemplo, si la computadora es del 2005, y yo creo que lo más lógico sería actualizarla, comprar una computadora nueva, porque ya es muy vieja, seguramente fallen otros componentes después. Y esto es algo muy importante, creo yo, tener lógica. Si los componentes tienen 15 años, seguramente se rompa más adelante algún otro componente. Así que si cambiamos el procesador, por ejemplo, capaz que en un año o dos se rompa la mother, o se quemen las memorias, o la fuente o algo así, porque ya está todo muy viejo. Hay en ciertos casos así que es muy viejo, muy gama baja y ese tipo de cosas, que veo más rentable cambiar todo directamente. Bueno, este tipo de cosas las tenemos que discutir con el cliente, porque es de él la computadora y él va a poner el dinero, que haga lo que quiera, ¿no? Si quiere repararla, por más que no le convenga, que lo haga si quiere. Y nada más, no hay mucho más que agregar sobre este tema. En los próximos episodios vamos a intentar reparar la mother y a ver qué se puede hacer o cómo tendríamos que afrontar cuando nos decidimos, o por ejemplo si cambiamos un componente y capaz que al cliente no le sirve para nada y nos termina regalando ese componente roto. Hay gente que compra de hecho componentes rotos para intentar repararlos. Es como un hobby, creo yo, bastante bueno. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el próximo episodio, así que nos vemos ahí. Chau.